Buenos días, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Pues como todos ustedes saben, estamos transmitiendo desde nuestras casas. Todos están en las casas, están recibiendo la palabra y para nosotros ha sido un poco complejo movilizarnos y trabajar en este sentido. Ha sido un reto realmente para la iglesia trabajar así, pero aquí estamos llevando la palabra de Dios. Aquí estamos parados frente al cañón para llevar la palabra a ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar a la palabra, que eso es a lo que vinimos en esta mañana, y quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo, por favor, en esta mañana. Mateo capítulo 8, y vamos a leer del versículo 23 al 27. Amén. Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Amén. Entonces vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, estamos en una situación bien complicada en estos tiempos. Estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de una situación que nos ha obligado a ir a nuestras casas, que nos ha obligado a ir a nuestros hogares. Es una tormenta que nos quiere ahogar, que nos quiere hundir, pero hay alguien a quien acudir, que eso es lo que realmente interesa y lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana. ¿A quién tenemos que ir? Dice que entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Entrando quién? Entrando Jesucristo en la barca después de un día de trabajo, después de un día arduo. Jesucristo y sus discípulos estaban trabajando, estaban hablando de las buenas nuevas de salvación. A multitudes le estaban hablando de absolutamente todas las buenas nuevas de salvación. Y ellos entraron a la barca porque ellos querían pasar al otro lado del mar de Galilea. Pero se levantó, dice el texto, que se levantó una gran tempestad, una gran tormenta que quería hundirlos a todos, que quería hundir la barca, que quería hundirlos. Pero ellos, los discípulos, quienes habían caminado con Jesús durante ya algunos años, estaban temerosos, tenían miedo, estaban asustados y corrieron a Jesús. Los discípulos habían visto hacer grandes milagros a Jesús. Los discípulos habían visto que Él había levantado enfermos y muertos, pero todavía no habían experimentado ese poder que moraba en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, que aún podía calmar la naturaleza y tenía poder sobre la naturaleza y calmar el mar. Ellos no habían visto eso todavía. Eran pescadores diestros que se habían enfrentado a tormentas, pero no habían tenido una tormenta como esta. Y quizá nosotros, esta generación, nunca antes había visto probablemente una tormenta como esta, mis hermanos, las que estamos viviendo en estos momentos. Posiblemente ansiedad, posiblemente angustia. Pero ellos, ¿a quién acudieron? Ellos fueron directamente a buscar a Jesús. Jesús era el capitán de su barco. Él iba con ellos y él estaba durmiendo. En medio de la tormenta, Jesús estaba descansando plácidamente. Él no tenía ninguna preocupación. Los discípulos corrieron allá ante él. Vamos a ver algunos pasos, vamos a ver algunas verdades en momentos de dificultad. La palabra nos dice claramente en momentos de dificultad
¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Como número uno, ante la dificultad, corramos a Jesús por salvación. Corramos a Jesús por salvación ante la dificultad. Eso es lo que debemos hacer y a eso nos invita la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que corramos a Él por salvación. Debemos correr a Él por salvación. En Mateo, lo acabamos de leer, dice el texto, Mateo versículo 25, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos porque tenemos un problema. Este texto lo relata Mateo, lo relata Marcos y lo relata Lucas. Cuando vamos a los diferentes textos, vemos lo mismo, la misma reacción de ellos, corriendo a Jesucristo. Súbeme un poquito a la pista, por favor, Samuel. Súbeme un poquito a la pista. Gracias, papi. Muchas gracias. Un poquito más quisiera yo. Eso, ahí está bien. Déjala ahí. Entonces, mis hermanos, Mateo corre a Jesús y le dice, Señor, sálvanos porque perecemos. Marcos dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros porque perecemos? Lucas, el médico Lucas, le dice, Maestro, perecemos. Están en una situación difícil, están atormentados, posiblemente están que se ahogan, pero la única salida, mis hermanos, la única salida y el salvavidas es Jesucristo. No hay otro salvavidas, no hay nada más, no hay a quien acudir. Él es el salvavidas que Dios envió en la tormenta para que nos aferremos. Los discípulos no dudaron en correr a Jesucristo. ¿Tú aún lo estás pensando? ¿Tú aún estás pensando que esto no es serio? ¿Tú aún estás dudando en llevar una vida en Cristo? ¿Tú aún estás dudando en comprometerte a vivir en santidad? Mis hermanos, esto es serio, es demasiado serio. Ellos corrieron a Jesucristo. Ellos habían vivido alrededor de Jesucristo, conocían el poder de Dios en sanidades, en milagros. No habían experimentado aún un poder de estos como Él lo estaba haciendo, pero corrieron a buscarlo, mis hermanos. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué nos dice? Juan capítulo 14, versículo 6, nos habla de algo importante. Vamos al texto, por favor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es Jesucristo. La verdad es esta, la única verdad. No hay otra verdad. La verdad de Jesucristo, no hay otra verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo, mis hermanos. Él nos dejó esto, Él es el salvavidas. No hay otro, Él es el salvavidas. No hay otro, mis hermanos. No hay otro, mis hermanos. Dice la historia que había un hombre que estaba en el mar, que se estaba ahogando. Hay un hombre que creía en Dios, como quizá muchos de nosotros creemos en Dios, como quizá muchos de nosotros, si les preguntamos que si creen en Dios, van a decir que sí creen en Dios, pero no hacen las cosas que Dios quiere que hagamos. Y este hombre se estaba ahogando y le oró a Dios y le dijo, Señor, Señor, sálvame porque perezco. Sálvame, Señor, porque me ahogo. Y llegó un barco
a rescatarlo. Y los del barco le dijeron: venimos a rescatarlo, usted se está ahogando. Y el hombre le dijo: es que estoy esperando que Dios me envíe algo para rescatarme. Seguramente esperaba algo sobrenatural. Pasó el tiempo y llegó un helicóptero a querer rescatar a este hombre. Y le tiraron la escalera para que se subiera. Y él dijo: no, estoy esperando que Dios venga por mí. Pues el hombre se ahogó y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, se encontró con Dios y le dijo: Señor, ¿por qué me dejaste morir? Y Dios le dijo: te envié un barco y te envié un helicóptero, y tú no quisiste subirte a este salvavidas que te he enviado. El salvavidas, mis hermanos, se llama Jesucristo. No hay otro salvavidas, no hay otra salida, mis hermanos. Ese es el salvavidas. Entonces, mis hermanos, ante la dificultad, corramos a Jesús por salvación. Corramos a Jesús por salvación ante la dificultad, mis hermanos. Es lo que nos queda. Él es el salvavidas. Número dos, la seguridad está en Él. La seguridad está en Jesucristo. Ahí tenemos la tranquilidad, tenemos la paz. ¿Qué les dice Jesucristo en el texto? Y Él les dijo: ¿por qué temes? ¿Por qué temes, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26. No teman, yo estoy con ustedes, hombres de poca fe. Yo estoy con ustedes, hombres de poca fe. Eso dice el texto. A Marcos, en Marcos 4, capítulo 14, les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? Les dice Jesucristo. Jesucristo está en el bote con ellos. Jesucristo va navegando con ellos. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo nos guarda, Jesucristo nos protege. Pase lo que pase en esta tempestad, Él tiene el control de absolutamente todo, mis hermanos. Él tiene el control de todo, mis hermanos. No tengas miedo, yo estoy aquí. A Lucas le dice y le dijo en Lucas capítulo 8, versículo 25: ¿dónde está vuestra fe? Nos retan esta mañana. Jesucristo nos está haciendo un reto en esta mañana. Está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Nuestra fe es probada, no solo con esta situación del coronavirus. Nuestra fe es probada diariamente con todas las situaciones que pasamos. Con todas las situaciones que vivimos, mis hermanos, nos está probando el Señor nuestra fe. Pero debemos agarrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro aliento. Nos debemos agarrar a Él, porque Él es el salvavidas. Y no es el salvavidas, es el único salvavidas que tú tienes. Es el único salvavidas que yo tengo. Es el único salvavidas que la humanidad debe mirar. No hay otro salvavidas, mis hermanos. No hay otro salvavidas. Es el único que debemos tener, mis hermanos. Es el único salvavidas. No hay otra opción. No hay otra opción, mis hermanos. Eso nos queda. La seguridad está en Él. No tengas miedo. Dice: ¿por qué temen? Yo estoy con ustedes. Yo los acompañaré hasta el fin del mundo. Josué capítulo 1, versículo 9, nos exhorta. Josué capítulo 1, versículo 29. Vamos, mis hermanos, a la palabra, al libro de Josué, un libro maravilloso que el Señor dejó para nosotros. Hermoso. Josué capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero de estos textos nosotros somos expertos, muchos de nosotros somos expertos en tomar partecitas, como no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Pero la parte A del versículo 9 del capítulo 1 de Josué dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la parte, o una de las partes importantes del texto. Debemos ser esforzados y valientes. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si decimos ser cristianos, si decimos ser creyentes, si decimos caminar con Cristo en nuestras vidas, ¿por qué estamos amedrentados, mis hermanos? Sea que el virus pase o sea que no pase, sea que llegue o que no llegue este u otro, o que haya una tempestad, una tormenta que se levante, Cristo está por encima de todo, mis hermanos. Cristo está por encima de todo. Dice la palabra que la tierra es estrado de los pies de Él. La tierra es estrado de los pies de Él. Y Él está viéndolo todo, mis hermanos. Lo que está aconteciendo, Él lo está viendo todo, mis hermanos. Los invito a que nos agarremos de Él. Ese salvavidas que Dios envió, que se llama Jesucristo, es al que tú debes acudir en medio de la tormenta. Es a donde te debes agarrar con toda firmeza en medio de la tormenta. No tengas miedo, dice. ¿Por qué temen? Dice, aquí estoy yo. Yo soy el capitán del barco. Yo sé para dónde llevo este barco. No tengan miedo. Josué dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando. Y si leemos el texto de Josué en el versículo 8, y si leemos allí atrás, ya les había dicho otras 2 veces más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya les había dicho otras veces que sean valientes. ¿Esto qué nos dice, mis hermanos? Que debemos ser valientes y no cobardes. Y no cobardes. Porque el mundo lo arrebataremos los valientes. Lo ganaremos los valientes, mis hermanos. Y con Cristo en nuestras vidas, con Cristo como nuestro capitán del barco, ¿a quién temeremos? Ánimo, mis hermanos. No hay por qué desfallecer. No hay por qué entristecernos. Todo lo que está aconteciendo está escrito. Él nos dejó el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, y a través de todo el texto se respira Jesucristo. Se respira su sangre, se respira su salvación, se respira su redención, se respira que vamos a ser librados, mis hermanos. Seguridad en Él. Ante la dificultad, vamos a Él, mis hermanos. Número 1, ante la dificultad, vamos a ir a Jesucristo. La seguridad la tenemos en Él como número 2. Número 3, mis hermanos, Jesucristo tiene el poder sobre la tormenta. Jesucristo tiene el poder sobre la tormenta, mis hermanos, créanlo. Él tiene el poder sobre la tormenta. Él tiene el poder para callar las aguas. Él tiene el poder para mandar a callar el viento. Él tiene el poder para decirle a la tempestad, no más tempestad. Pero es el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios a través de Él. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos. Pero si nuestro espíritu no está siendo alimentado, no está siendo alimentado con su palabra, no está siendo alimentado con la oración, pues no vamos a tener la fortaleza para enfrentar la tormenta. Porque Jesucristo sí la tiene. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad para detener la tormenta.
O aún Él tiene el poder y el control para dejar que continúe un poco más. No lo sabemos. Han salido muchos a decir que atan al virus. Eso es hasta blasfemo. Eso no es lo que debemos hacer. No es lo que debemos hacer, mis hermanos. Esto es lo que debemos hacer. Es estar bajo la voluntad de Dios. Es creerle a Dios. Es creer que tiene el control de todo. Y como nosotros estamos en esta tierra, Él gobierna el reino de los hombres. Él hace como quiere en el reino de los hombres. Y Él tiene el control de todo. Créalo, mi hermano. Él tiene el control de absolutamente todo. En humildad vamos a recibir, en humildad, su designio. Como hijos vamos a creerle que nos va a guardar y nos va a proteger, porque somos hijos de Él. Somos hijos de Él. Jesucristo tiene el poder sobre la tormenta. Él tiene el control. Él va con nosotros en la barca. Él va con nosotros en la barca. De eso estemos seguros, mis hermanos. Él va con nosotros en la barca. Mateo Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice el texto? Entonces, levantándose. Vamos al texto, mis hermanos. Vamos a Mateo 8, 26. Él les dijo, vamos a leer completo. La parte B es la que nos interesa en este momento. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Marcos y Lucas también relatan la historia, relatan los hechos, lo que aconteció en el mar de Galilea, relatan lo sucedido en este tiempo. Marcos dice el texto, y levantándose, Marcos capítulo 4, versículo 39, vamos un segundito con la palabra de Dios al texto, mis hermanos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y levantándose, reprendió al viento Jesús. Y le dijo al mar que se callara y que enmudeciera. El viento le obedeció, porque cesó. Y se hizo grande bonanza. A Lucas también. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Es maravilloso lo que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo. Cuando los discípulos corrieron a él, Jesús estaba durmiendo. La tormenta no atemoriza a Dios. ¿Cómo va a atemorizar la tormenta a Dios? Si Dios es el dueño, si Dios es el que tiene el control, si Dios es el que permite que las cosas pasen. Jesús estaba descansando plácidamente. Jesús estaba durmiendo porque Él tiene el poder sobre la tormenta. Él tiene el poder sobre el mar, tiene el poder sobre el viento, tiene el poder sobre los elementos. Él estaba durmiendo, Él no tenía afán ni preocupación. Dejemos bajo el control de Dios la tormenta que estés pasando. Solo confía en que Él hará la obra en tu vida. Solo confía en que Él hará la obra en tu vida, mi hermano o mi hermana. Muchacho que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, niña que me estás escuchando. ¿Qué estás haciendo con tu vida sin Jesús? ¿En qué camino estás caminando sin Jesús? ¿Qué verdades, quizá, entre comillas, estás aceptando sin Jesús?
Crees que estás viviendo, pero realmente estás en medio de una tormenta sin Jesús. Sin Jesús, la tormenta nos agobia. Sin Jesús, la tormenta nos quiere destruir. Sin Jesús, la tormenta nos deja sin aire, nos deja sin aliento. Sin Jesús vivimos el día a día sin esperanza, mis hermanos, sin esperanza. Nosotros como creyentes tenemos esperanza, pero debemos darle este voz de aliento al resto que no la tienen. Hablarles de las buenas nuevas de salvación. Tener gozo, paz, tranquilidad y seguridad en Él. Jesús estaba descansando. Jesús estaba tranquilo. Ese es el gozo que Él nos pide. Estar tranquilos. Un creyente no es aquel que no le pasa absolutamente nada. Un creyente es el que tiene gozo en medio de la tormenta, que tiene tranquilidad en medio de la tormenta, que sabe quién es posicionalmente en medio de la tormenta, que sabe que en el mundo tenemos aflicciones, pero tenemos paz en medio de la tormenta. ¿A quién acudirás tú? ¿A quién buscarás tú? Está Jesús como tu salvavidas. Está Jesús como tu salida. Es Él el salvavidas, mi hermano. Él es el salvavidas, mi hermano. Número 1, ante la dificultad corre a Jesús, busca a Jesús. Número 2, la salida, la seguridad, está en Él. La seguridad está en Él. Tú corres a Jesús y coges la seguridad para ti. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre la tormenta. Porque Él tiene el poder sobre la tormenta. Número 4, fija los ojos en Jesús. Pon los ojos en Él. Pon los ojos en el cielo, donde está. Pon los ojos en la parte de la cruz. Y fíjate allí tus ojos. Y vas a tener la seguridad. Vas a tener la seguridad, mi hermano. No mires la tormenta. Agárrate y observa fijamente al que puede calmar la tormenta. Fija tus ojos en el que conoce el resultado final, que es Jesucristo. Así podrás navegar en aguas tranquilas y en paz. Los discípulos corrieron a Jesús. Jesús les dio seguridad. Jesús calmó las aguas, el viento y el mar. Ellos se aferraron a Él, pusieron sus ojos en Jesucristo. Pusieron sus ojos en la cruz, mis hermanos. Si tú miras la tormenta, si tú miras el problema se va a hacer más grande. Si ellos se hubieran quedado mirando ese mar embravecido, esas olas quizá de 4 o 5 metros que se levantan en el mar de Galilea, que de hecho no es un mar, porque el mar es de agua salada, es más bien un lago, pero se le cataloga mar porque es, digamos, que el cuerpo de agua más grande para el territorio de Israel. Tiene más o menos 20 kilómetros por 18 kilómetros. Según el territorio de Israel, por su tamaño se le cataloga mar, pero es de agua dulce. Y se levantan tormentas, quizá con olas de unos 5 metros. Está bajo el nivel del mar. Y eso hace que los vientos y todos estos cambios atmosféricos logren estas olas. Si estos hombres, diestros pescadores, cuando el mar embravecido los quiso derribar, como dice el texto en Mateo capítulo 8, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Si ellos se hubieran quedado mirando la tormenta, si se hubieran quedado mirando el problema, si se hubieran quedado mirando el muro, si se hubieran quedado mirando la muralla, quizá no hubieran podido pasar. Con Jesús ahí, no hubieran podido. Cuando tú miras la tormenta, cuando fijas los ojos en el problema, este se hace más grande, este se hace indestructible, este se hace poderoso. Tú le das poder al problema cuando fijas los ojos en el problema. Tú quitas de él la autoridad, quitas del problema la autoridad. Le quitas el poder al problema cuando fijas los ojos en la cruz. Cuando tú fijas los ojos en la cruz, el problema se hace pequeño. Cuando tú fijas los ojos en Jesucristo, el problema se diluye. Se diluye el problema, mis hermanos. Se diluye el problema. Esa es la realidad. Jesús es la salida. Jesús es el salvavidas, mis hermanos. Quita los ojos de la tormenta. Quita los ojos del problema. Quita los ojos del muro, de la muralla que no puedes derribar. Y fija tus ojos en la cruz. Y vas a ver la salida a tu problema. Vas a ver la salida a tu problema, mis hermanos. No hay tentación más fuerte que el hombre no pueda superar. Y adicional, Dios le manda la salida, como dice Corintios capítulo 13. No hay ninguna tentación más fuerte que no puedas tú superar. Y aún así Dios te manda la salida. Créele a Él. Pon los ojos fijos en la cruz, en Jesucristo. Así podrás navegar en aguas tranquilas. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, mis hermanos. Amén. Digan amén los que están allí en el texto. Amén. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Pon los ojos en Jesús y tu fe es fortalecida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor. A través de Él es que llegamos. Él sufrió todo. Él sufrió absolutamente todo. Menospreciado. Todo lo superó. Absolutamente todo. Y nos invita esta mañana a que pongamos los ojos en Él para fortalecer nuestra fe. Cuando el mundo se nos viene encima, la salida es Jesucristo. La salida es poner los ojos en la cruz. En la cruz tú vas a ver a un hombre que dio la vida por ti. Tú vas a ver un hombre que dio hasta su última gota de sangre por ti. En la cruz vas a ver un hombre que dijo morir por todos nosotros. En la cruz vas a ver a un hombre que cargó en él todos los pecados de la humanidad. Debes creerlo, debes recibirlo y debes avanzar en él, mis hermanos. Debemos avanzar en él. Como número 5 de estas verdades que estamos hablando, en momentos de dificultad, debemos comprometernos a conocer más a Jesús. Debemos comprometernos a conocer más a Jesús, mis hermanos. El mundo no conoce a Jesús. No conocemos a Jesús.
La humanidad decidió sacar a Jesús de sus vidas. La humanidad decidió sacar a Dios de sus casas. No estoy hablando de que no sepan de alguna manera de un Dios, o que si les preguntamos de Dios dicen que sí saben quién es. No lo conocen. No lo conocen. Qué triste decirlo, mis hermanos, que Dios haya permitido esta situación en el mundo entero para que mucha gente busque a Dios, para que muchos quieran acercarse a Él. Él siempre ha estado ahí, siempre ha estado con los brazos abiertos para toda la humanidad. Pero la humanidad, con sus afanes, el afán de este mundo, sacó a Dios de sus vidas. No lo conocen. Debemos conocerlo más. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a conocer más? En oración, en estudio de la palabra. Estos hombres, Lucas, volvemos a nuestros personajes, con Jesús como el capitán de este barco. Mateo, Marcos y Lucas son los que relatan, pero allí estaban los apóstoles. Habían caminado con Jesús, habían visto milagros, habían visto levantar muertos, habían visto echar fuera demonios, habían visto sanar leprosos, y cuántas cosas más habían visto que no están relatadas en la Biblia. Pero no conocían todavía a Jesucristo. Dice el texto, y vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 27, allí donde estamos. Capítulo 8, Mateo 8, 27. Amén. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Dice Mateo. Y los hombres, dice, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Había más personas allí, como lo venimos diciendo, pero no lo conocían todavía. Todavía no lo conocían, mis hermanos, porque se preguntaban: ¿y quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y habían caminado con él y habían visto milagros grandísimos, habían visto el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, pero aún no lo conocían. Lo seguían, pero no tenían ese conocimiento que necesitamos para afianzar nuestra fe, para crecer en fe, para fortalecernos en fe. No lo conocían. Dice el texto claramente, mis hermanos, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No lo conocían. ¿Qué dice el texto? En Mateo 8:27. En Lucas 8:25. Vamos a ver Lucas 8:25. Y que la palabra llegue a más hogares, mis hermanos. Lucas 8:25. Vamos al texto, mis hermanos, y estemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Y les dijo, Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?
Marcos 4, vámonos para Marcos a ver qué dice Marcos. ¿Qué le dijo el Señor a Marcos? Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? 3 de los discípulos que habían caminado con él, que iban con él y no lo conocían aún, decían: ¿quién es este hombre que aún el mar, que aún el viento le obedece? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aún a las aguas manda y le obedecen? Tenían dudas, están en signo de interrogación, tenían duda. ¿Quién es este? Es Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador, es nuestro salvavidas, es al que debemos acudir, es al quien debemos ir. Pero debemos conocerle, mis hermanos. La humanidad dice de un Dios, de otro Dios, pero no conocen a Jesús. Muchos nosotros en Latinoamérica sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. No pasamos tiempo con Dios, no tenemos comunión con Dios. Él nos está invitando y nos está exhortando a que vayamos a Él, a que le busquemos con espíritu, en espíritu y en verdad. Que le busquemos, mis hermanos. Que le busquemos, mis hermanos. Busquémosle a Él, mis hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo en oración. La oración te acerca a Dios. La oración te afianza a Dios. La oración te da seguridad delante de Dios. La lectura bíblica te habla de Dios. La lectura bíblica te enseña de Dios. Es comunión. ¿Qué es comunión exactamente? Es estar de acuerdo en una cosa entre una y dos personas, entre dos personas y más. Común unión es estar de acuerdo en alguna cosa entre dos personas o más. Tú debes estar de acuerdo con Jesús, debes estar de acuerdo con Dios, debes estar de acuerdo con la verdad bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Esa es una verdad absoluta. No es una verdad subjetiva, es absoluta. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. En esa verdad absoluta debes estar de acuerdo con Él. Tener comunión es estar de acuerdo con Jesucristo. Es estar de acuerdo con Jesucristo. Y los apóstoles que estaban con Él lo empezaban a conocer. Empezaban a caminar y a conocerlo. A entrar a ese círculo más cercano. Él nunca nos abandona, mis hermanos. Nunca te va a abandonar, mi hermano. Nunca te va a dejar. Debemos correr a Jesús ante la dificultad. La seguridad está en Él. No hay otro. Él tiene el poder para calmar la tormenta. Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús, mi hermano. Fija tus ojos en Jesús. Y vamos a comprometernos a conocer más a Jesús. Siguiendo estas verdades, mis hermanos. Siguiendo estas verdades en momentos de dificultad. Y momentos de dificultad son ahorita, por esta situación que nos tiene en casa. A todos, hoy están en casa. Mañana estamos en casa. El martes y hasta el 13 de abril, según lo que nos dijo y nos dictó el Estado, debemos estar en casa. Pero saliendo de esta situación, porque va a pasar. Va a pasar. Que no se nos olvide, mis hermanos, que la salida es Jesucristo. Ese es el camino, mis hermanos, Jesucristo. Ese es el camino, esa es la salida. Y llevándonos a Jesucristo en nuestro corazón, asegurando estos pasos en nuestra vida,
Él nunca te abandonará. Él nunca te va a dejar, mi hermano. Nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Cuando te encuentres abrumado por la vida, siempre tendrás dos opciones. Puedes enfocarte en las circunstancias o fijar los ojos en Jesús. Siempre vas a tener opciones que tomar, decisiones que tomar. ¿Te fijas en las circunstancias o fijas los ojos en Jesucristo? Esos son los caminos que hay que tomar, mis hermanos. Esos son los caminos y las decisiones que debemos tomar. ¿Te fijas y te agarras a Jesucristo? ¿O te fijas en las circunstancias que te abruman, que te quitan la paz, que te quitan la tranquilidad, que te quitan el gozo? Ahí está, puesta sobre la mesa, la decisión la tomas tú. Sobre la mesa está, sentado está Jesucristo. Está al lado tuyo Jesucristo. Está con los brazos abiertos. La decisión la tomas tú. Tú decides qué camino tomar. Tú decides de qué aferrarte. Tú decides de qué hacerlo. Si eliges mirar a Jesús por encima de todo lo demás, comenzarás a ver que las tormentas que enfrentan no son tan poderosas como el Salvador que elige caminar a través de la tormenta al lado tuyo. Si eliges mirar a Jesús, comenzarás a ver que las tormentas que enfrentas no son tan grandes ni tan poderosas como lo es Jesús, quien camina al lado tuyo. Si eliges caminar al lado y con Jesús. Estas son unas verdades, mis hermanos, absolutas. Son verdades absolutas. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué decisión quieres tomar, mi hermano? Está en tus manos. Aquí le estamos hablando a creyentes, posibles invitados que están escuchándonos, que quizá aún no han decidido por Jesucristo. Puede ser un tiempo para tomar estas decisiones, mis hermanos. Decidir por Jesucristo. Pero decidir por Jesucristo no es solo hacer alguna oración de fe o algo así. Es realmente caminar con Jesucristo. Los apóstoles caminaron con Él y llegaron a esta tormenta y salieron corriendo detrás, asustados, atemorizados. Hay una palabra en Filipenses, mis hermanos, que es de aliento, que siempre nos ayuda para estos momentos. Decídete, mi hermano, decídete. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fijas tus ojos en Jesucristo. Te comprometes a caminar con Él y a conocerle, a escudriñar la palabra, a orar, a caminar con Él, y vas a tener grandes promesas, maravillosas promesas. Pero es para valientes, mis hermanos, como lo dice Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Filipenses nos da una palabra de aliento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A eso nos invita el Señor en esta mañana, a que pongamos delante de Él todas nuestras preocupaciones,
todas nuestras preocupaciones sean conocidas delante de Él. Si hacemos esto que Él nos dice, nos da una promesa. Si hacemos esto, si vamos en oración y ponemos delante de Él todos los afanes, dice Él que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, perdón mis hermanos, en Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, que vayamos a Él. Es lo que hemos venido hablando en toda la mañana. Él está ahí. Él está en la barca contigo. Él está en la barca, mi hermano. Vayamos a Él. Y nos dice, vengan a mí, pongan delante mío todas sus preocupaciones, todos sus afanes, póngalos delante de mí, en oración y ruego. Y ruego. ¿Y por qué es el ruego, mis hermanos? Porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y ruego, póngalos en acción y ruego. Y Él se encargará de darnos paz, de darnos tranquilidad en nuestro corazón y de afirmar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Volvemos al principio. Jesucristo es el salvavidas. Jesucristo es nuestro amparo. Jesucristo es nuestro refugio. Jesucristo es a quien debemos acudir. Y terminamos con Jesucristo. Jesucristo es quien nos afianza nuestros pensamientos y nos da la seguridad y la fe que necesitamos. Fija tus ojos en Jesucristo, mi hermano. Fija tus ojos en Jesucristo. Y el problema, la tormenta, va a cesar. Fija tus ojos en Jesucristo y el viento se callará. Fija tus ojos en Jesucristo y el mar embravecido se calmará. Y hay una promesa maravillosa, mi hermano. Si tú fijas los ojos en Jesucristo, vendrá grande bonanza. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Vendrá grande bonanza. Grande bonanza, créalo, mi hermano. Créalo, mi hermano, amigo, joven que está allí. Si fijas los ojos en Jesucristo, vendrá grande bonanza. Si fijas los ojos en Jesucristo, tu fe es fortalecida. El mar se acallará, el viento cesará y vendrá grande bonanza. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Qué dice el texto? Que vendrá grande bonanza. Es lo que dice el texto. Mateo capítulo 26, y vamos concluyendo en esta mañana, mis hermanos. Vamos cerrando en esta mañana, mis hermanos, el estudio de su santa palabra. Mateo capítulo 8, que es donde estamos, donde iniciamos, y allí vamos a ir terminando. Mateo capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. Dice, es la parte C, ya terminando el versículo. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Después de que pasó la tormenta, después de que pasamos por toda la situación, después de que nos agarramos de Jesucristo, que pusimos nuestros ojos en Él, ¿qué llegó? Una gran bonanza. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que estos pescadores, porque eran pescadores, allí había de todo, pero en su mayoría eran pescadores. Estaba el médico Lucas, estaba el recaudador de impuestos, pero estaban los pescadores allí. Este territorio por donde Jesús andó, por donde Él caminó, por Galilea y demás, es de origen de pueblo de pescadores. Y entonces, ¿por qué el texto relata y nos dice que hubo grande bonanza? Porque está hablando de pesca, está hablando de recolección, de que ellos ya después de la tormenta vieron una abundancia
grande, generosa de parte del Señor. Y eso es lo que nos invita, poner los ojos en Jesucristo. Nos va a aquietar las aguas y a venir grande bonanza. No solo con Mateo, también lo relata Marcos. Marcos también lo dice en capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4, 39. A Lucas también le relató y le dijo lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Pon los ojos en Jesucristo, mi hermano, y vas a ver la gloria de Él en tu vida. Vas a ver la gloria de Él en tu vida, mi hermano. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana, y vamos a concluir este tiempo, mis hermanos, allí en sus casas, donde estén. Pongámonos de pie, donde están allá en sus casas, en reverencia, para orar en esta mañana, mis hermanos. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy el poder. Santo de Israel, nos ponemos bajo tu mano, Señor Dios Santo. Entendemos, Padre eterno, que tú tienes el control de absolutamente todo, Santo. Tú tienes el control de los tiempos, Señor. Tú tienes el control de la naturaleza, Señor Dios Santo. Tú tienes el control absolutamente de todo, mi Rey Santísimo. Guarda, Señor Dios Santo, a mis hermanos, guarda a las familias que están reunidas, guarda a todos los que escuchan esta palabra y a los que tú tienes, Señor Dios Santo, en las iglesias hoy, bendito Padre, que se reúnen por este medio de la red, Señor Dios Santo. Son tantas iglesias que están clamando, tantos pueblos que están orando, tantos, Señor Dios Santo, miles, millares, Señor Dios Santo, que están clamando tu santo nombre, que están acudiendo a la palabra de Dios, que volvieron, Señor Dios Santo, como dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro en oración, yo me acordaré de ellos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Ese texto, Señor Dios Santo, se ha vuelto el texto para predicar, para hablar, para orar, buscar, humillarnos y buscar tu rostro. Perdónanos, Señor Dios Santo. Perdona a tu pueblo, Santo de Israel. Perdona a tu pueblo, Rey Santísimo. Perdónanos, bendito Padre Celestial. Perdona, Señor, porque tú estás allá, bendito Padre, sentado en tu gran trono blanco, Señor Dios Santo. Perdónanos porque tú, Señor Dios Santo, enviaste a tu Hijo amado y no le dimos el valor que merece, Señor. Porque lo estamos desechando como lo desecharon hace 2000 años. Quizá hoy hablamos de Él, quizá hoy por allí está Jesucristo, pero no es distinto a hace 2000 años. Lo desechamos, lo sacamos de nuestras casas. No lo crucificamos en un madero, pero sí lo desechamos, sí lo sacamos. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo, Santo de Israel. Perdona la inmoralidad de tu pueblo. Perdona tanta maldad en tu pueblo. Tanta maldad, tanta corrupción. Perdónanos, perdónanos, Santo, te lo pido. Perdónanos, Rey Santísimo. Escucha este clamor. Escucha esta oración, Santo. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo, Señor, que dice, algunos dicen y decimos caminar contigo, Santo de Israel, pero nos comportamos como hombres que no conocemos a Cristo, Señor. Perdona a tu pueblo que ha pecado delante de ti. Perdónanos, Santo de Israel, y ayúdanos a verte como eres realmente. Ayúdanos a conocerte más, más y más, Señor, y ayúdanos a buscarte en santidad todos los días de nuestra vida. Buscarte en santidad, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, que es sobre todo santo nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Te alabo, te glorifico y te exalto, mi Dios Santísimo. Gracias, Papito Dios. Bendito seas, Padre eterno. Bueno, mis hermanos, damos por terminada esta reunión. Vamos a continuar haciéndolo el próximo jueves, que es nuestra reunión. Vamos a dar algunos anuncios a la iglesia. El próximo jueves pues vamos a enviar la palabra como se está haciendo. El próximo viernes el tiempo de ayuno y oración va a ser en las casas de cada uno de ustedes.
El sábado los jóvenes se van a reunir en sus casas, cada uno para algunos lúdicas que estamos trabajando para enviarles. Ahora más tarde les vamos a enviar el material para los niños que preparó Mauricio, el maestro de niños de la iglesia, para todos los jóvenes, para todos los niños, perdón, para que lo trabajen en sus casas, para que coloreen, para que hagan la tarea y para que nos la envíen de regreso, mis hermanos. Y el próximo domingo nos estaremos viendo por este mismo medio. Vamos a seguir trabajando en este mismo sentido, y que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Dios los bendiga, mis hermanos, y la gloria, la honra y el poder sea para Él en todo tiempo. Dios los guarde y los proteja. Que los guarde en esta semana, los guarde el día de mañana, los guarde el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo, y los proteja en sus casas en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias.